Entonces, vamos a ver el ejercicio 22A de funciones, que es de función trigonométrica inversa. Y ahí nos aparece la función arcotangente. Pero si sos del grupo del martes, probablemente no la hayas visto a la función trigonométrica al arcotangente. ¿La has visto en teoría? ¿Te han dicho ya cómo es? La forma. A ver, para que no esté viendo. Sí, puede ser que no, porque hay un grupo que era el de la profe Marina, que todavía no llegó a ver las funciones trigonométricas inversas. Entonces, en ese caso, no la conoces todavía al arco tangente de X, ¿sí? Pero, si querés te muestro cómo es. A ver. El arco tangente es la función inversa de la tangente. Dame un segundito. Ahí, estoy complicadita. Bien. Si vos tenés la función tangente, en realidad la función tangente es una función periódica, ¿sí? Que en pi sobre 2 y en menos pi sobre 2 tiene asíntotas. Y después en todos los múltiplos impares de pi sobre 2. En 3 pi sobre 2, en 5 pi sobre 2, y se repite. Pero se repite de esta formita, así. Esa es el arco tangente. Pero para nosotros poder ver que sea inyectiva y que admite inversa, es periódica, pero nosotros para poder ver la inversa la restringimos solamente al intervalo menos pi sobre 2, pi sobre 2. Entonces, al restringirla a ese intervalo, ahí se vuelve inyectiva y admite función inversa. ¿Está bien? Entonces, no se trabaja con toda la función tangente, sino con la restricción al intervalo menos pi sobre 2, pi sobre 2. Entonces, si trabajamos con esa parte de la función tangente, ahí admite inversa y es inyectiva y por lo tanto admite inversa. Y la inversa de la función tangente se llama arco tangente. Lo que cumple la función inversa es que cuando las compone en una función con su inversa te devuelve como resultado el argumento. Esa sería la definición. Pero en realidad lo que más usamos nosotros es la propiedad reflexiva, que dice que si vos a la función la calculas en un cierto valor A y eso te devuelve un cierto valor B, eso pasa sí, solo sí, cuando vos a la inversa, que sería el arco tangente, la calculas en B, el resultado te da A. ¿Está bien? Y eso geométricamente se corresponde con que la inversa de la tangente es simétrica respecto a la primera bisectriz. Eso nos da algo así más o menos en la gráfica. A ver si esta es la tangente. El arco tangente es más o menos así. Como una S alargada sería. Esa sería la gráfica del arco tangente. ¿Me seguís hasta ahí? Buenísimo. Entonces, esa es la función arco tangente. La voy a pintar con rojo a la tangente y la voy a dejar con azul al arco tangente. Esta va a ser la tangente restringida y la otra es el arco tangente. Y esta es el arco tangente. Bueno, en el ejercicio 22A nosotros tenemos que trabajar con el arco tangente. Hola Lourdes, estamos trabajando en el ejercicio 22A. Estoy explicando lo que es el arco tangente. Entonces vamos a trabajar con esta función, ¿sí? El dominio del arco tangente es el rango de la tangente. Buenas. O sea, como el rango del arco tangente es todos los reales, el dominio del arco tangente es todos los reales. Y el dominio de la tangente, que va de menos pi sobre 2 a pi sobre 2, es el rango del arco tangente. O sea que los resultados del arco tangente solamente pueden estar entre menos pi sobre 2 y pi sobre 2. Cualquier resultado del arco tangente está entre menos pi sobre 2 y pi sobre 2. ¿Sí?
Esa sería la función arcotangente. ¿Está bien? La borro la tangente así no nos confundimos. Era solo para que vean que es la inversa. Sí, entonces, la que queda ahí en azul, ahora en verde, es la función arcotangente. ¿Sí? ¿Cuáles son los valores que sí o sí tienen que conocer del arcotangente? Y bueno, los que sí o sí conocemos de la tangente, o sea, los inversos de lo que conocemos de la tangente, o sea, lo de las tablitas. ¿Se acuerdan cómo hacer las tablitas o quieren que les cuente? ¿La tenés? Buenísimo. Bien. Bueno, igual la necesito para poder mostrarlas, así que ya la hago rápidamente. Pero ahora, aparte del seno y coseno, también necesitamos... ¿dónde anda mi borrador? Ya se ha caído. También necesitamos la tangente. Entonces, la borro es la función arcotangente. Era para que la conozcan. Entonces, valores de seno y coseno y de tangente. Los de seno y de coseno tenemos para 0, para pi sobre 2, para pi sobre 6, para pi sobre 4, para pi sobre 3 y para pi sobre 2, que serían los que se corresponden con 30 grados, 45 grados, 60 grados y 90 grados. Tengo seno, tengo coseno, y para la tangente, ¿qué hacemos? Dividimos seno en coseno. ¿Está bien? Entonces, por si no se acuerdan, la forma práctica de calcularlo es poner todo sobre 2 en el seno y poner arriba raíz de 0, raíz de 1, raíz de 2, raíz de 3 y raíz de 4. Esos serían los valores para el seno. A lo que se pueda calcular, se lo calcula. Acá raíz de 2 sobre 2 queda expresado, raíz de 3 sobre 2 queda expresado, y raíz de 4 sobre 2, raíz de 4 es 2. Entonces, raíz de 4 sobre 2 me quedaría 2 sobre 2, que es 1, y por lo tanto el seno de pi sobre 2 es 1. Acá, raíz de 1 sobre 2 directamente es 1/2, y raíz de 0 es 0, dividido en 2 me sigue dando 0. Esa sería entonces la forma fácil de hacer la tablita, digamos. Una vez que ya tenemos los valores de seno, los copiamos de atrás para adelante, empezando por el 1. Después sigue el raíz de 3 sobre 2. Después sigue el raíz de 2 sobre 2. Después el 1/2 y después el 0. Y ahí ya tenemos los valores del coseno. Y para tener los valores de la tangente, hay que dividir los valores del seno en los valores del coseno. 0 dividido en 1, 0. Tangente de 0, 0. 1/2 dividido en raíz de 3 sobre 2. Bueno, ese es más difícil el cálculo. Yo les cuento que da raíz de 3 sobre 3. Raíz de 2 sobre 2 dividido en raíz de 2 sobre 2 es 1. Y raíz de 3 sobre 2 dividido en 1/2 nos da raíz de 3. Y 1 dividido en 0 no se puede. La tangente de pi sobre 2 habíamos visto en la gráfica que no existía. Entonces esta es indeterminada. No existe la tangente de pi sobre 2. Llegamos solamente hasta pi sobre 3. Esos son los valores que tienen que conocer y para los cuales van a poder calcular el arco tangente. Entonces, este sería lo que nos importa ahora. O sea, si yo tengo arco tangente de 0, el resultado va a ser 0. Si yo tengo arco tangente de raíz de 3 sobre 3, el resultado va a ser pi sobre 6. Arco tangente de 1, el resultado es pi sobre 4. Y arco tangente de raíz de 3, el resultado es pi sobre 3. O sea, es al revés de la tangente. Cuando yo a la tangente la calculaba en pi sobre 6, me daba raíz de 3 sobre 3. Al arco tangente la calculo en raíz de 3 sobre 3 y me da pi sobre 6. Se intercambian ahí el valor de x con el valor de y. Esa sería la idea. Así que vamos al cálculo, a ver si se entiende. Bueno, en el ejercicio 22, a ver, déjenme que busque. Dice, determine el dominio de las siguientes funciones y calcule si es posible los valores indicados en cada caso. Bueno, ya les mostré hace un ratito el dominio del arco tangente. ¿Se acuerdan cuál era el dominio del arco tangente?
que sería el dominio de G en este caso, porque justo la G es la del cotangente. Exactamente, todos los reales, perfecto. Todos los reales, o sea que las podemos calcular en cualquier valor en realidad. Así que vamos a ver los cálculos que nos piden. Nos piden G de menos raíz de 3. G de menos raíz de 3 sería, reemplazar en la función G por raíz de 3, me quedaría arco tangente de menos raíz de 3. Ahora, los valores que nosotros tenemos en la tabla corresponden a ángulos en el primer cuadrante, ¿sí? Y si yo tengo que el rango del arco tangente va entre menos pi sobre 2 y pi sobre 2, entre menos pi sobre 2 y pi sobre 2, ¿en qué cuadrantes estamos? Hasta acá estamos a pi sobre 2. Y para ir a menos pi sobre 2 sería primero y... A ver, exactamente, primero y cuarto cuadrante. Entonces, cuando el ángulo sea positivo, va a ser el ángulo del primer cuadrante que lo voy a sacar de la tabla. El resultado del arco tangente, si fuera arco tangente de raíz de 3 positivo, corresponde a un ángulo del primer cuadrante. Pero como es arco tangente de menos raíz de 3, va a corresponder el mismo ángulo, pero negativo, porque está en el cuarto cuadrante y entre 0 y menos pi sobre 2. ¿Está bien? Así que el arco tangente es más fácil que el arco coseno, que es el que vimos en clase el martes. No sé si estaban conmigo o no. Pero el arco tangente es más fácil, porque si es una función impar, y por lo tanto lo puedo, mal dicho, sacar al menos adelante, porque es una función impar. Entonces, directamente tengo que calcular el arco tangente de raíz de 3, que lo saco de la tabla, ¿sí? ¿Cuál es el arco tangente de raíz de 3? ¿Qué ángulo, cuando yo le calculo la tangente, me da como resultado raíz de 3? Si la tangente de pi sobre 3 me da raíz de 3, quiere decir que el arco tangente de raíz de 3 es impar. Es impar el arco tangente. Bueno, este me da menos pi sobre 3. Eso lo podemos observar de la gráfica. Ya la borré la gráfica, pero te la muestro porque justo tengo abierta. A ver. Creo. A ver. Sí la tengo abierta, pero no sé en qué parte. ¿A dónde anda el arco tangente? Por acá. A ver. Ah, no, no está. Ah, acá era. A ver. Ahí está. Este es el arco tangente. ¿Sí? La gráfica del arco tangente, que yo la borré hace un ratito. Acá está más linda que la que hice yo. Se nota mejor. Pero fíjate que es simétrica respecto al origen. ¿Sí? Y que si está el punto 1 pi sobre 4, también está el menos 1 menos pi sobre 4. ¿Está bien? Eso nos decía, y lo mismo para todos los puntos. Está el punto y está el que tiene las componentes cambiadas de signos, ¿sí? Y eso nos decía que la función era impar. Si lo observábamos gráficamente, eso nos decía que la función era impar. ¿Está bien? Entonces, de ahí podemos deducir que la función es impar. ¿Y qué pasa cuando una función es impar? Si yo tengo f de menos x, eso es igual a menos f de x. Eso me dice que la función es impar, ¿cierto? Que f de menos x es igual a menos f de x. Y bueno, ¿qué hemos hecho? Entre comillas, hemos sacado el menos adelante, ¿sí o no? Mal dicho. Por eso decía mal dicho. Pero la idea es esa. Acá yo sé que el arco tangente es impar, entonces lo puedo sacar al menos adelante. ¿Se entiende la idea? Lo mismo pasa con el seno. ¿Qué es lo bueno de eso? Lo bueno del arco seno. Perdón, lo mismo pasa con el seno, con el arco seno, con el arco, sí, con el arco seno. Con el arco coseno no, el arco coseno es par, o sea que no pasa lo mismo, ahí es más difícil encontrar el ángulo. Pero para el arco seno y el arco tangente, que son impares, es bueno eso. ¿Por qué? Porque directamente me queda encontrar un valor en el primer cuadrante, que es el que les responde a raíz de 3. Entonces, me fijo qué ángulo le corresponde
a la tangente que me da raíz de 3 como resultado, y ese sería el ángulo que es el resultado del arco tangente. Entonces, arco tangente, a ver, lo voy a escribir por ahí. Voy a borrarlo de los cuadrantes y voy a escribir. Arco tangente de raíz de 3 es igual a pi sobre 3 porque si yo calculara la tangente en pi sobre 3, el resultado me da raíz de 3. Y esa es la propiedad reflexiva de una función isoinversa. Se intercambian ordenadas con abscisas. Entonces, si yo la tangente la calculo en pi sobre 3 y el resultado me da raíz de 3, significa que cuando al arco tangente lo calcula en raíz de 3, el resultado me tiene que dar pi sobre 3. ¿Se entiende? Buenísimo. Entonces, por eso sirve la tablita. Entonces, yo me fijo cuál es el ángulo al que le corresponde raíz de 3 y ya sé cuál es el resultado. Hagamos otro, a ver si sale. Y lo bueno que tiene el arco tangente es que cuando es negativo le puedo sacar al menos adelante, entonces eso hace que sea más fácil calcular todavía. Lo mismo pasa con el arco seno. El otro que nos pide es... Esperen que ya lo moví. Sigo compartiendo, ¿verdad? A ver. Ahí lo encontré. G de menos 1. O sea, arco tangente de menos 1. Bueno, ¿qué es lo primero que haríamos? Como es negativa, lo puedo sacar al menos, ¿cierto? Entonces me queda, porque la función arco tangente es impar. Entonces me quedaría exactamente arco tangente de 1. ¿Y cuál es el arco tangente de 1? ¿Qué ángulo cuando yo le calculo la tangente me da como resultado 1? Así es. Entonces el arco tangente de 1 es pi sobre 4. Pero como es menos arco tangente, como es arco tangente de menos 1, me quedaría menos pi sobre 4. ¿Está bien? Sí, es verdad que marea un poco, así que tengan cuidado, acuérdense bien de la tablita. A veces uno no sabe si poner acá el valor del número o el ángulo. Cuando yo estoy calculando las trigonométricas inversas, siempre voy a obtener como resultado ángulos. Capaz que eso les ayuda para acordarse, ¿sí? Entonces, si están calculando trigonométricas inversas, el resultado tiene que ser un ángulo medido en radianes, que en realidad es un número real, pero es un ángulo. Esa sería la idea. A ver, ¿cuál sigue? Sigue. Bueno, estos son. Hagamos uno más y después pasamos a los que están acá porque son un poquito más complicados. Supongamos que yo quiero arco tangente de raíz de 3 sobre 3. ¿A qué sería igual? Así es. Arco tangente de raíz de 3 sobre 3 sería pi sobre 6. Muy bien. Pi sobre 6. Perfecto. Bien. Así es, a pi sobre 6. Bien. Bien. Bueno, y ahora el otro que nos pide acá es para usar la definición de la función tangente. El primero es fácil, el segundo más complicado. Ya les muestro por qué. Entonces, en el primer caso, bueno, en realidad hay dos formas de hacerlo. Una es usando la definición y otra es usando el cálculo. Nos pide g de la tangente de pi sobre 4. Entonces, ¿qué es g de la tangente de pi sobre 4? Es el arco tangente de la tangente de pi sobre 4.
Entonces acá hay dos formas de hacerlo. Una sería calcular cuánto es la tangente de pi sobre 4, que es 1, y después calcular el arco tangente de 1. Pero como sabemos que en el primero y cuarto cuadrante el arco tangente y la tangente son inversas, al componer dos funciones inversas, el resultado siempre va a ser el, ¿saben? ¿No? Cuando yo compongo dos funciones que son inversas, y esto lo vamos a usar mucho y en cálculo 2 también, así que traten de acordarse, ¿sí? Si yo compongo el arco tangente con la tangente, que son funciones inversas, el resultado es el argumento. O sea que me quedaría directamente pi sobre 4 como resultado. Porque el arco tangente y la tangente son inversas, ¿sí? Eso es algo que pueden usar, ¿sí? Y les va a facilitar mucho algunos cálculos. Pero en realidad, como les decía, hay otra forma de hacerlo a este. Voy a borrar estos primeros para escribirlo más arriba y mostrarles las dos formas. A ver. Entonces, la primera forma sería g de la tangente de pi sobre 4 es el arco tangente de la tangente de pi sobre 4. Como son funciones inversas, la composición de funciones inversas me devuelve directamente el argumento, o sea, lo que está acá adentro, ¿sí? La otra forma sería calcular cuánto vale la tangente de pi sobre 4, g de la tangente de pi sobre 4, que por la tabla sé que la tangente de pi sobre 4 es 1. Entonces lo que queremos calcular es g de 1. Y g de 1 sería el arco tangente de 1. ¿Está bien? Que el arco tangente de 1, de nuevo lo saco de la tabla y me da pi sobre 4. La idea acá es que ustedes se acuerden de la propiedad de una función y su inversa. Esa sería la idea. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque esto es como hacer el doble de trabajo. Fíjense, acá sale directo y acá hago el doble de trabajo. ¿Sí? Primero tengo que calcular la tangente de pi sobre 4 y después el arco tangente, que es la inversa. ¿Sí? Pero se puede hacer de cualquiera de las dos formas. Acuérdense de esta propiedad igual porque la vamos a usar mucho. Y la última, que acá sí no va a quedar otra, es calcular g en la cotangente de pi sobre 3. Y acá la tangente perdón, el arco tangente y la cotangente no son inversas. Las que son inversas son la tangente y el arco tangente, pero no con la cotangente. Entonces acá sí o sí que voy a tener que hacer con este valor primero para poder calcular. Lo tenemos que, exactamente, acá sí vamos a tener que calcular la cotangente de pi sobre 3. ¿Y cuánto es la cotangente de pi sobre 3? Y bueno, la cotangente es 1 sobre la tangente. Cotangente es 1 sobre la tangente. O sea que lo tengo que dar vuelta a este valor. Entonces me quedaría 1 sobre raíz de 3, que es lo mismo que raíz de 3 sobre 3. ¿Está bien? Acuérdense, la cotangente es 1 sobre la tangente. Entonces, si yo quiero la cotangente, lo único que tengo que hacer es dividir en esto que me aparece acá, dividir en esto que me aparece acá, 1 en esto que me aparece acá, y ahí voy a obtener los valores de la cotangente. Entonces, si hago 1 sobre raíz de 3, me queda eso que, si racionalizo, es lo mismo que raíz de 3 sobre 3. O sea que queremos calcular g de raíz de 3 sobre 3. ¿Me siguen ahí? Bien, buenísimo. Entonces, g de raíz de 3 sobre 3 sería arco tangente de raíz de 3 sobre 3. Y el arco tangente de raíz de 3 sobre 3 es ver a qué ángulo le corresponde la tangente igual a raíz de 3 sobre 3. O sea, sería... Exactamente, pi sobre 6. Pi sobre 6. Ah, bueno, que es justo lo que hemos calculado hace un ratito.
No, no me he dado cuenta que era el mismo. Bien, bueno. Entonces esa es la idea con las funciones trigonométricas inversas. Tienen que acordarse de la tablita porque hay algunos valores que sí les vamos a pedir que sepan cuáles son. Ahora, si les tocara alguno tipo arco tangente de 25, existe. Si existe, ¿por qué? ¿Por qué sé que existe? Porque el dominio del arco tangente son todos los reales, pero es imposible de calcular, no lo vamos a poder calcular, ¿está bien? Entonces, ese queda expresado. Los que tienen que calcular sí o sí son los que podemos sacar de la tablita de ángulos notables. Pero si hay algún valor que no lo puedo sacar de la tablita de ángulos notables, ese queda expresado y ese sería el resultado, arco tangente de 25. ¿Está bien? Bien, buenísimo. Entonces, los que sí o sí tienen que saber son los que son de la tablita. Los demás quedan expresados. Lo mismo para todas las trigonométricas inversas, para el arcoseno, para el arco coseno. Las que más usamos son esas tres, arcoseno, arco coseno y arco tangente. Bueno, las otras ya también pueden llegar a tocar, pero es más raro que aparezcan, ¿sí? Porque las son más complicadas. Bien, en realidad no, son fáciles, pero estas son las que más usamos. Eh, Eso entonces con respecto al 22. ¿Vemos uno del 23? ¿O quieren practicar un poquito más de trigonométricas inversas? El 23. Bueno, veamos. El 23, a ver, justo tengo abiertos los GeoGebras. Sí, sí los tengo. Genial. No, no todos. Sí, sí los tengo. En el 23, ya les muestro porque eso es con gráfica, ¿sí? Nos piden que usemos la gráfica de la función para ver si la función admite inversa. Eso es lo que nos pide el ejercicio, ¿sí? Y en el caso de que sí admite inversa, lo que tenemos que hacer es graficarla a la inversa. En el 23A, por ejemplo, ¿qué es lo que necesitamos para poder saber si la función admite inversa usando la gráfica? Ver si cumple con el criterio de la recta horizontal. ¿Se acuerdan qué dice el criterio de la recta horizontal? Por mientras me responden. Veamos. Exactamente. Sí, si es inyectivo o no. El criterio dice que si nosotros trazamos cualquier recta, para toda recta tiene que valer que yo trace, la tiene que cortar a la función o en un punto o en ninguno. ¿Está bien? Entonces, si trazamos rectas horizontales, esta es la misma función, yo la tenía ahí graficada, ¿sí? Si yo trazo rectas horizontales, paralelas al eje X, la recta debería cortar, cualquier recta que yo marque, debería cortar a la función en un punto como máximo. Pero estoy viendo que ya he marcado tres rectas acá que la cortan a la función en 2 puntos. Entonces, esta función no está cumpliendo con el criterio de la recta horizontal. Porque el criterio dice que toda recta corta la gráfica en como máximo un punto. Ya hemos encontrado tres rectas que la cortan a la gráfica en 2 puntos y por lo tanto esta función no cumple el criterio de la recta horizontal y si no cumple el criterio de la recta horizontal no es inyectiva y por lo tanto no admite inversa. ¿Sí? Todo eso que acabo de decir yo tienen que escribir para justificar en un ejercicio. ¿Está bien? Entonces, hacen, a veces van a tener que hacerlo en la gráfica, a veces les van a dar. En este caso no la daban. Si no les dan, la tienen que hacer. Marcan una recta horizontal que corta la gráfica en más de un punto. ¿Está bien? Y con eso ya es suficiente para justificar. ¿Cómo justifico? Digo, eh, la función f no cumple el criterio de la recta horizontal
Por lo tanto, no es inyectiva. Y si no es inyectiva, no admite inversa. Esa sería la forma de justificar. ¿Está bien? Tienen que marcarla la recta que corta la gráfica de la función en 2 puntos o más, pueden ser más puntos, ¿está bien? Y con que exista por lo menos uno que corta la gráfica en más de un punto, ya podemos decir que no es inyectiva. ¿Se entiende? Y ahí ya quedaría completa la justificación. En el caso de que no sea inyectiva. ¿Qué pasa si sí es inyectiva? ¿Sí más? Bien. A ver, veamos. Vamos al otro. En este caso, por ejemplo, esta no la tengo en GeoGebra, pero la puedo marcar porque parece ser una parábola desplazada una unidad hacia la derecha y una unidad hacia la izquierda. A ver, vamos a hacer un GeoGebra. Entonces, tengo una función. Es la parábola x menos 1 al cuadrado más 1, porque está desplazada hacia la derecha. Entre... No, casi, no me da 2. No es la misma de la raíz cuadrada. No me ha salido. Bueno, no importa. Perdón, no me sale. Esta sería la gráfica. ¿Por qué no me sale? Es a la... Sí, es al cuadrado. Algo hice mal. Ah, le desplazó para el otro lado. Acá es más 1. Y menos 1. Ahí está. Esa es la gráfica. Y en este caso, lo que tenemos que hacer es lo mismo. Trazo una recta horizontal y vemos que cualquier recta horizontal que yo trace corta la parábola en un punto o en ninguno, porque estas que están por acá abajo no lo cortan en ninguno. Pero de todos modos eso está bien, porque eso dice el criterio de la recta, horizontal, ¿está bien? Que la tiene que cortar a la gráfica o en un punto o en ningún punto. Y tiene que valer para toda recta que yo marque, para toda recta horizontal que yo marque, ¿está bien? Entonces, ¿cómo van a hacer para justificar eso en un examen? Van a hacer la gráfica. Si igual le iba a graficar, no hubiese perdido tiempo con el GeoGebra. Van a hacer la gráfica, ¿sí? Y van a marcar por lo menos 3 rectas. Por lo menos 3, ¿por qué? Porque en realidad se debería cumplir para toda recta horizontal, pero no podemos escribir infinitas rectas horizontales, no podemos marcar infinitas rectas horizontales, entonces marcamos por lo menos 3. En las que se vea que las rectas horizontales la cortan a la función en un punto, a la gráfica de la función, perdón, en un punto o en ninguno como esta, y con esas 3 alcanza ya para decir, ¿qué vamos a decir? La función es inyectiva porque cumple el criterio de la recta horizontal.
y por lo tanto admite inversa. ¿Me han seguido? ¿Hasta ahí? Buenísimo. Bien. Bueno, capaz que sí nos sirve el GeoGebra ahora el que hemos hecho, así que no ha sido tan malo hacerlo, porque ahora tenemos que encontrar la gráfica de la inversa. ¿Y cómo hacemos para encontrar la gráfica de la inversa? Y bueno, hay que marcar puntos de la función y buscar los simétricos respecto a quién. Respecto a quién buscábamos los simétricos, ¿se acuerdan? A la primera bisect. Exactamente, respecto a la primera bisectriz. Los puntos que son los simétricos respecto a la primera bisectriz, si nosotros queremos hacer la gráfica de la inversa, ¿sí? Tenemos que encontrar los puntos simétricos respecto a la primera bisectriz. Elegimos algunos puntos en la función, por ejemplo este. Este sí es un punto importante porque es donde comienza la función, ¿está bien? Y de ese vamos a buscar el simétrico. Si yo sé que el punto menos 1, 1 pertenece a la gráfica de la función, ¿cuál es el simétrico respecto a la primera bisectriz? El simétrico respecto a la primera bisectriz tiene intercambiadas las ordenadas y la abscisa, que es lo que hemos dicho que cumplía una función y su inversa. O sea, lo que era ordenada pasa a ser abscisa y lo que era abscisa pasa a ser ordenada. La primera componente pasa a ser segunda y la segunda pasa a ser primera. O sea que si estaba el menos 1, 1, ahora tiene que estar ¿cuál? Exactamente, ya había dicho Lourdes, bien. El 1 menos 1, perfecto. Si estaba el menos 1, 1, ahora tiene que estar el 1 menos 1, que sería este que está acá. Este es el simétrico del menos 1, 1 respecto a la primera bisectriz. ¿Qué significa eso? Que están a la misma distancia. Si yo marco la primera bisectriz, están a la misma distancia sobre una recta que los contiene. Uno para un lado y el otro para el otro. Están a la misma distancia de la primera bisectriz. Tomemos otro punto de la función. Por ejemplo, este que está acá que parece que tiene coordenadas exactas. Que es el menos 2, 2. ¿Cuál es el simétrico del menos 2, 2 respecto a la primera bisectriz? Ahí me fijo si me han dicho. A ver. Exactamente. ¿Esa parte no entendés? Bueno, ya la repetimos de nuevo. A ver, va de nuevo. Entonces, lo que hacemos es, elijo puntos de la función, que conviene que sean puntos que tienen coordenadas exactas, para que sea más fácil, y busco el que le corresponde a la función inversa. Esta sería la f. Lo que cumple la función inversa es que los puntos que pertenecen a la gráfica de la función, en la inversa van a tener cambiadas acá las componentes. Si yo sé que estaba el menos 1, 1, ahora va a estar el 1 menos 1. Doy vuelta a las componentes y ese sería el punto que pertenece a la inversa, que le corresponde al que estaba arriba. ¿Está bien? Entonces acá está el menos 1, 1, acá tiene que estar el 1 menos 1. Si estaba el menos 2, 2, ahora tiene que estar al revés. El 2 menos 2. 2 menos 2 estaría acá. ¿Está bien? El 2 menos 2. Y así los vas dando vuelta a los puntos de la función. Elegís cualquier punto de la función. Pongamos otro que no sea exacto. Este, por ejemplo, el E. El punto E tiene coordenadas. Bueno, horrible las coordenadas. No hay forma de que sean bonitas. A ver, ahí está. El menos 1.6, 1.35. Si tengo el menos 1.6 y 1.35, tengo que dar vuelta a esas coordenadas. O sea, me quedaría 1.35, menos 1.6. Y ese va a ser el simétrico respecto de la primera bisectriz. Que no sé a dónde he ido a pasar. Ah, que he puesto una coma acá. Y era un punto. Ahí.
Ahora sí. Entonces tengo el menos 1.6 y 1.35 le corresponde este punto que está acá, que es el 1.35 menos 1.6. Ahí se entiende. No es el signo lo que cambia, es que justo eran coordenadas iguales, ¿sí? Eran justo coordenadas iguales, por eso he buscado uno que sea distinto. Lo que cambia es la X por la Y. Por ejemplo, si yo tengo el 3,5, tiene que ser el 5,3. Se mantiene, ¿está bien? Se mantiene el valor, perdón, el signo, lo que cambian es del lugar las componentes. ¿Mejor ahora? Justo los puntos que teníamos eran el 1 menos 1 y el 2 menos 2 y parecía que cambiábamos el signo, pero no era la idea. Sino que se cambian de lugar las componentes. Entonces, por eso elegí uno que no era exacto. El menos 1.6 y 1.35, tengo que poner primero el 1.35 y después el menos 1.6. Y esos son puntos que corresponden a la gráfica de la inversa. La inversa sería, vamos a ver si me sale la gráfica de la inversa, sería x menos 1, todo a la 1/2. Y le tengo que restar 1. Entre 1 y 100. No me deja elevarlo a 1/2. ¿Por qué no me deja elevarlo a 1/2? Ah, me falta un paréntesis. Ahí está, ahora sí. No me ha salido por el otro lado. Menos, negativa tiene que ser. Ahí está, ahora sí. Me confundí en el signo, perdón. Ahí está. Esa es la inversa entonces. Entonces, fíjense que es como un espejito respecto a la primera bisectriz. Con que encuentren algunos puntos, así invirtiendo ordenada con abscisa, después ya pueden trazar la gráfica. ¿Mejor ahora? Buenísimo, aunque no sé, aunque ese estaba de antes. Esa sería la idea entonces. Elegís puntos de la gráfica de la función y los das vuelta. Y esos van a ser los puntos que pertenecen a la gráfica de la inversa. Justo en el 23, el otro que queda es el de la función cúbica, que ya lo hicimos. ¿Quieren que lo hagamos a ese o ese queda de tarea para ustedes? Ah, somos 4 ahora. No somos 4. Sí. ¿Ese lo dejamos de tarea? Bueno, así practiquen. Bien, ¿y qué más quieren que veamos? Sí, así practiquen después en la casa. Claro. Bien, bueno, del 20A. O sea que estamos, veamos el 20A. A ver, ya lo busco. 20A. Bien. El 20 es el que combina función inversa con función compuesta, ¿sí? Por eso es que es un poquito difícil. Pero en realidad tratamos de no combinarlos cuando vamos al examen. Pero 20A, 21A. Bueno, a ver. ¿Podemos hacer los dos? ¿O hacemos el 21A? ¿Sí, el 20A? Bueno. Bien, digamos entonces el 20A. Veamos. Podemos ver los dos si quieren también. Entonces, el 20A era que nos daba dos funciones. Una función f, que es 1/8 de x menos 3.
y una función g que es igual a x al cubo. Y en el primero nos pide calcular la inversa de f compuesta con g en 1. Acá f a la menos 1 significa la función inversa de f, compuesta con g en 1. ¿Qué significa la composición? Que a esta función la tengo que calcular en esta calculada en 1. O sea, sería calcular la f a la menos 1 en g de 1. Eso es lo que significa la composición. ¿Hasta ahí vamos bien? Bien, buenísimo. Entonces, lo primero que tendríamos que hacer es calcular g de 1. ¿Qué significa calcular g de 1? En la función g reemplazo la variable por 1. O sea, me quedaría 1 al cubo, que es ¿cuánto? ¿Cuánto es 1 al cubo? Perfecto. Entonces, calculo g de 1, como es fácil, lo hacemos mentalmente, y nos quedaría que g de 1 es 1. Entonces, una vez que ya hemos calculado g de 1, nos falta calcular la inversa de f en 1. El ejercicio pide que calculemos este valor sin encontrarle la inversa. Sería fácil encontrarle la inversa acá porque yo podría decir que esto es igual a y y despejar la x. Sí sería fácil encontrarle la inversa, pero no siempre va a ser fácil encontrarle la inversa y por eso el ejercicio pide que hagan sin encontrarle la inversa para que practiquen. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo hago para, sin encontrar la función inversa, encontrar el valor de la inversa en el punto? Y bueno, uso la propiedad de la que hemos hablado recién, de que si yo la inversa la calculo en un cierto valor y me dé, bueno, lo voy a escribir abajo. Si yo la función la calculo en un cierto valor A y eso me da B, eso pasa si cuando a la inversa la calcule en B, el resultado me da A. Que es lo mismo que decíamos de los puntos hace un ratito, ¿sí? Si el punto AB pertenece a la gráfica de la función, el punto BA es el que pertenece a la gráfica de la inversa. Tengo que cambiar ordenada por abscisa, primera componente por segunda componente. Es lo mismo, pero dicho en términos de funciones acá arriba. ¿Está bien? Entonces, entre la función y la inversa, intercambio estos valores, ¿sí? Ahora, esta propiedad es la que nos va a servir para calcular f a la menos 1 de 1. En este caso, b para nosotros, ¿cuánto vale? Exactamente, b vale 1. Y lo que no conocemos es quién es a. Eso es lo que queremos saber. Queremos saber cuánto da f a la menos 1 de 1. Pero sabemos que vale esta propiedad y que b vale 1. Entonces, acá nos queda una ecuación para encontrar el valor de a. ¿Está bien? Entonces, ¿qué sería f de a? Sería en la función f reemplazar la x por a. Entonces me quedaría 1/8 de a menos 3 igual a 1. Esto es f de a. Entonces encuentro una ecuación para poder despejar el valor de a. ¿Me han seguido ahí? Bien, buenísimo. ¿Y ese es el tipo de ejercicio que me pedías, Lourdes, vos? Bien. Entonces, lo importante es acordarse de esta propiedad. Siempre que me pidan calcular la inversa en un valor, eso me va a dar algo que no conozco, pero sé que cuando a la función la calcule en ese valor, el resultado me tiene que dar esto que está acá. Entonces, encuentro una ecuación para poder despejar a. Y a es lo que quería saber, es el resultado de f a la menos 1 de 1. Entonces, despejemos, a ver qué nos da. Me quedaría
Paso el 3 y me queda 4. Y paso el 8, que pasa multiplicando, y me queda 8 por 4. 32. No me acuerdo las tablas. Veamos. 32. Entonces, significa que el valor que nosotros queríamos, f a la menos 1 de 1, es 32. ¿Se entiende? ¿O quieren que hagamos otro? Exactamente. A es igual a 32 y A era f a la menos 1 de 1. Entonces f a la menos 1 de 1 es 32. Por lo tanto, todo esto me da 32 como resultado. ¿Me han seguido? Bien. Bueno. ¿Quieren que hagamos otro de este estilo? ¿O prefieren hacer algo más? El 20C. Bueno, veamos el 20C. Bien, en el 20C es un poquito más complicado porque usamos 2 veces la función inversa. Pero las funciones con las que trabajamos son las mismas. A ver, por acá. Entonces, nos pide la inversa de f compuesta con la inversa de g en 27. Entonces, por definición de composición, esto sería la inversa de f calculada en g a la menos 1 de 27. Entonces, acá lo primero que tengo que hacer es calcular g a la menos 1 de 27, que no es como recién directo, fácil, no puedo reemplazar acá el 27 y lo voy a sacar. No, tengo que hacer todo el mismo procedimiento que hicimos recién, pero ahora con g. ¿Está bien? Nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Sabemos que si yo a g la calculo en un cierto valor a, eso me va a dar b, si, solo si, cuando a la inversa la calcule en b, el resultado me da a. ¿Está bien? De nuevo intercambiamos acá, porque esa es la propiedad que se cumple entre una función y su inversa. Pero ahora, lo que nosotros sabemos es que b vale ¿cuánto? Porque quiero calcular g a la menos 1 de 27. Eso es lo que queremos calcular. Perfecto. B vale 27. Entonces, queremos calcular g a la menos 1 de 27 y eso nos va a dar un cierto valor a que no conocemos. Entonces, g de a tiene que ser igual a ¿cuánto? Bueno, ya lo han dicho en el chat, pero ese es el viejo, así que no sé si cuenta, pero sí, es 27. Ahí está, ahora sí, ese nuevo cuenta. Bien. G de a es igual a 27. Entonces, g a la menos 1 de 27 es igual a a, si cuando yo a g la calculo en a, el resultado es 27. Entonces, ahora tengo que calcular g de a. ¿Qué significa? En la función g, reemplazo la x por a. Se me quedaría que g de a es a al cubo. G de a es a al cubo. Entonces, llegó a la ecuación a al cubo igual a 27 y por lo tanto a ¿cuánto vale? Exactamente, 3. Menos gasto de energía. Totalmente, ya estaba de arriba. Bien. A vale 3. Por lo tanto, g a la menos 1 de 27 da 3. Que era el valor este que nosotros queríamos calcular acá.
Ese sería el primer paso. ¿Está bien? Porque el ejercicio pide que sin hacerla la inversa. Está bien. Ya entiendo, creo, no te entendí. No te había entendido la pregunta, ahora creo que sí. ¿Por qué? Porque este g a la menos 1 de 27 no es lo mismo que 1 sobre g de 27. ¿Eso es lo que me decís? Claro, no es esto. O sea, esto es una notación que se usa para nombrar a la función inversa. Y sé que es verdad que es complicado, ¿sí? Porque justo la notación es con lo que ustedes estaban acostumbrados a el 1 sobre lo que sea. ¿Está bien? Pero no, en este caso el menos 1, cuando trabajemos con funciones, va a representar a la función inversa. Eso es lo que está representando. No es 1 sobre el número. ¿Está bien? Entonces, siempre que vos en una función veas la función elevada a la menos 1, no es que estás haciendo 1 sobre la función, sino es que estás buscando la inversa. ¿Estamos? Es verdad que la notación es medio confusa, pero esa es la notación que se ha, bueno, definido para este tipo de funciones que son las inversas. Tiene su significado. Más adelante nos va a servir y no es por nada, digamos. Matemáticamente tiene un sentido que sea el g a la menos 1. Pero bueno, no es lo mismo que el 1 sobre. Así que acuérdense, cuando tengamos funciones, si me aparece la función elevada a la menos 1, es la función inversa, que para resolverla cumple esto y no esto. Esto no lo cumple, no es cierto. Pero es una pregunta válida, es algo que es verdad, suele confundir eso. Bien, entonces ya la tenemos a la G. Sería más fácil si se pudiera hacer uno sobre el G de 27, ¿verdad? Pero no se puede. Veamos. Entonces, ya sé que esto vale 3, así que me faltaría calcular la inversa de f en 3, que no es 1 sobre f de 3 y tampoco es f a la menos 1 de un tercio, ¿sí? El menos 1 no cuenta como exponente negativo en los números acá. Tenemos que hacer esto mismo, pero ahora para f. Entonces, en realidad ya no deberíamos volver a usar el A y el B, porque ya los he usado para G. Así que, ¿qué podemos usar en lugar del A y el B? Otras letras que no sean el A y el B. Bueno, C y D, me gusta. F de C es igual a D, sí, solo sí. Cuando a F a la menos 1 la calcule ¿en dónde? ¿En dónde la tendría que calcular a F a la menos 1? Si yo sé que F de C es igual a D, F a la menos 1 la tengo que calcular en D, totalmente, así es. Sin dudar. Si a F la menos 1 la calculo en D, el resultado me debería dar C, porque tengo que intercambiar ahí. Bien. Entonces, ahora vamos a hacer valer la propiedad, pero para F. ¿Qué es lo que conocemos? Que quiero calcular F a la menos 1 de 3. Entonces, lo que conozco es el D, porque quiero calcular F a la menos 1 de 3. Y eso pasa sí, solo sí, F en C, que es lo que no conozco, el valor de C, me da igual a 3. Perfecto. Da igual a 3. Entonces, de nuevo, acá tenemos para armar la ecuación. Pero ahora con F, ¿sí? ¿Me siguen hasta ahí? ¿Hasta ahí vamos bien? Bien. Buenísimo. ¿Alejo? Bien. Cualquier cosa me avisan si quieren que repitamos algo, ¿sí? Entonces, f de c igual a 3 significa que acá en la función f la tengo que reemplazar a la x por c para poder calcular f de c.
Y eso me debería dar 3. Entonces me quedaría 1/8 de C menos 3 igual a 3. Perdón, mi perrita. Entonces, despejo C de acá. El menos 3 pasa... Uy, da horrible el número. El menos 3 pasa sumando, entonces me queda 1/8 de C igual a 6. Y el 8 pasa multiplicando, así que me queda 6 por 8. Bueno, tampoco es tan feo, pero es grande. ¿Cuánto es 6 por 8? Creo. Entonces paso el 3 sumando, me queda 3 más 3, 6. Y paso el 8 multiplicando, me queda 6 por 8, 48. ¿Está bien? Por lo tanto, f a la menos 1 de 3 es igual a... Así es, 48. Y ese era el valor que nos estaba faltando acá calcular. Entonces, teníamos que usar 2 veces la propiedad de la inversa porque queríamos calcular 2 funciones inversas. ¿Está bien? Primero la hemos usado para g, para poder calcular g a la menos 1 de 27, y después para f, ¿sí? Pero mejor, porque ahora ya hicimos 4 ejercicios, 3 ejercicios con la función inversa. Creo que, espero, debería haber quedado más claro. ¿Está mejor ahora? ¿Un poquito mejor? Buenísimo. Bien. Entonces, la idea es siempre la misma, usar esta propiedad, siempre vamos a conocer este valor, entonces vamos a poder armar esta ecuación. A veces les cuesta también esto, pero es simplemente calcular la función que me dice acá en el valor, en la letra en la que yo haya elegido ahí. Pueden elegir cualquier letra, ¿sí? Acá han visto que hemos usado C y D, podrían usar la letra que ustedes quieran. En general se usa A y B, pero pueden usar cualquiera. Bien, de nada. Bueno, ¿alguno más qué más que quieren ver? ¿Quieren ver algo más? Lourdes, ¿vos has rendido ya? Acuérdate que hay que rendir hasta el sábado, ¿no? Les hago acordar por las dudas. Bien, bueno. Hasta el sábado tienen, sí pueden rendir el sábado. No, 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 en la prueba no hay nada de inversa, porque llegaba hasta la parte de funciones pares e impares. No hay nada de inversa en la prueba. Claro, basta la semana anterior, que no tiene... Es traslación de funciones, es dominio, rango y ceros, y valor absoluto y desigualdades. Eso sería. Y si la función es par en par. Esta parte todavía no entra. Esta va a entrar para el segundo cuestionario, que va a ser antes del parcial, que tiene fecha más o menos para la primera semana de mayo. La primera semana de mayo sería el parcial. ¿Sí? Esa es la semana de parciales de todos los parciales. ¿Quieren ver alguno más? O ya se quieren ir a descansar. Puede ser que, puede ser que quieran ver uno más o que quieran descansar. A ver. Alguno de... Díganme ustedes, lo que quieran, como prefieran. Bien, veamos, buenísimo. Obtención de la función inversa de una función inyectiva. Bien, que sería el 24. En el 24 no todos son para poder encontrar la inversa, no todos tienen inversa. El A sí, el B, el D y el F que está hecho en la teoría. Así que elijan A, B o D.
A ver, del 23. Porque una así inventada también podría ser una así inventada, pero va a estar complicadito. A ver, ahí les muestro. Así me ayudan a elegir. Acá. El 24 es el que nos pide encontrar la inversa de la función, ¿sí? Entonces, en este caso, esta tiene inversa, esta también tiene inversa, el A, el B, el D tiene inversa, el E también tiene inversa y el F tiene inversa. Entonces, A, B, D, E o F tienen inversas. La C es la única que no tiene inversa, así que ese es fácil porque directamente la grafican a la función seno y ven que no admite inversa. ¿Está bien? Pero todos los otros tienen inversa, así que elijan uno y hagamos uno de ese. ¿Cuál les gustaría? A, B, D, E o F. D. Bueno, veamos el D entonces. El D es el de la tangente, pero no es la tangente completa, sino es la tangente restringida. ¿Está bien? A ver. Dice, apartado D. 23. No, 24. 24D. En este caso, tenemos F tal que F de T es igual a tangente de T, pero dice T pertenece al intervalo menos pi sobre 4, pi sobre 4. Entonces, el ejercicio pide que determinemos si la función admite inverso. O sea, en un principio no sabemos si esta función admite inverso o no. Queremos saber. Para determinar si la función admite inversa, lo único que podemos hacer nosotros es graficarla. Entonces, graficamos la función, pero no es la tangente completa, sino la tangente entre menos pi sobre 4 y pi sobre 4 solamente. Se han borrado los valores de la tangente, pero la tangente en pi sobre 2 tenía asíntota, y en pi sobre 4, ¿saben cuánto vale? A ver. La tangente de pi sobre 4 vale 1, perfecto. Bien, vale 1. Bien. Entonces, no sería toda la función tangente. Uy, perdón, se ha graficado mal. Pi sobre 4 vale 1 y en menos pi sobre 4 vale menos 1, por lo que es impar. Pasa por acá y pasa por acá. Sino que me quedo solamente con este pedacito de la tangente entre menos pi sobre 4 y pi sobre 4. Y ese pedacito es el que quiero encontrarle la función inversa. ¿Está bien? Ahora, es una parte de la tangente, así que si tiene función inversa, tiene que estar relacionado con el arco tangente, que sabemos que es la función inversa de la tangente. ¿Está bien? Entonces, la parte de encontrar la inversa no va a ser difícil porque la conocemos a la inversa de la tangente ya, que es el arco tangente. Pero sí tenemos que primero decir si admite inversa. ¿Qué les parece? ¿Admite inversa o no? ¿Cumple el criterio de la recta horizontal? Cualquier recta que yo marque, ¿la va a cortar en un punto o en ninguno? Sí cumple en realidad, sí cumple. Cualquier recta horizontal que yo marque, la corta en un punto o en ninguno, ¿sí? Eso es lo que dice el criterio de la recta horizontal. ¿Por qué habías dicho que no? Porque acá no la corta. Bueno, claro, es que ahí a veces es medio confuso el enunciado, porque te dice a lo sumo un punto. ¿Qué quiere decir a lo sumo un punto? Que como máximo un punto, ¿está bien? Entonces, la corta en un punto o en ninguno. Y eso sigue siendo el criterio de la recta horizontal. ¿Está bien? Entonces, si toda recta horizontal corta la gráfica de la función en un punto o en ningún punto, como esta recta que anda por acá, entonces sí se cumple el criterio y por lo tanto la función sí admite inversa. Ya hemos dicho que para justificar tienen que marcar por lo menos un par de rectas
horizontales y ver que las cortan a la gráfica en un punto o en ningún punto. ¿Está bien? Entonces ahí vemos que F es, este sería el eje T, perdón, porque si mi función depende de T, este es el eje T. Este siempre se llama I, ¿sí? Pero este sí ahora es el eje T. Vemos que sí cumple el criterio y por lo tanto es inyectiva y admite inversa. ¿Está bien? Ahora, una vez que ya sabemos eso, bien, buenísimo. Una vez que ya sabemos eso, dice, hace la misma indicando además dominio y rango. Cuando yo ya tengo la gráfica, ahí nomás me conviene sacar el rango y el dominio de la función, porque del dominio y el rango de la función dependen del dominio y el rango de la inversa. ¿Está bien? Entonces, el dominio está dado. ¿Y cuál sería el dominio de la función f? Y el rango. El dominio, a ver, no estoy viendo. ¿Les cuento yo? Exactamente, el dominio es el intervalo menos pi sobre 4, pi sobre 4. ¿Por qué? Porque nos los da en el enunciado. En la gráfica también lo podemos ver porque la función está todo, la gráfica de la función está toda entre menos pi sobre 4 y pi sobre 4 para valores de t. Y el rango, ¿entre qué valores de i está? La gráfica. Está entre menos 1 y... Exactamente, menos 1, 1. Ese sería el rango. Menos 1, 1. Incluidos los extremos. Incluidos los extremos. Bien. Ahora voy a borrar esto porque quiero espacio. Sí, como les decía hace un ratito, si yo quiero encontrar la inversa, la forma de despejar cuando yo trabajo con una trigonométrica es aplicar el arco tangente en ambos miembros. ¿Por qué? Porque sé que la inversa de la tangente es el arco tangente. Entonces me quedaría arco tangente de I es igual al arco tangente de la tangente de T. Y hace un ratito en el ejercicio, no me acuerdo, vimos que cuando yo calculaba una función en la inversa, el resultado me daba siempre ¿qué cosa? Lo que está ahí adentro. O sea que como el arco tangente y la tangente son funciones inversas, al componerlas, el resultado me da el argumento que en este caso sería t. Y así despejo t en esta ecuación. Uso la función inversa de la tangente, que es el arco tangente, porque al componerlas, cuando compongo una función y su inversa, el resultado me da el argumento. ¿Me han seguido ahí? Exactamente, el argumento. Perfecto, sí me han seguido entonces. Bien. Entonces ahí logro despejar la t, que es nuestra x ahora. ¿Por qué? Porque cuando uno quiere encontrar la inversa, lo que hace es despejar la x, que en este caso es t, y después intercambiar las variables, ¿cierto? Entonces, estoy despejando la t y ahora tendría que... Bueno, tendría que intercambiar las variables. Tendría que intercambiar la i con la t. Entonces me quedaría, pero lo voy a poner al revés. Pone t igual a arco tangente de i. Entonces me quedaría que i es igual al arco tangente de t. Esa sería la función inversa. Pero era lógico. ¿Por qué? Porque si mi función es la tangente, ¿cuál es la inversa? El arco tangente. ¿Está bien? ¿Sí? Esto ha sido para mostrarles cómo despejaría yo. Pero en realidad, si ustedes ponen que el arco tangente es la inversa y se dan cuenta así solos, estaría bien, porque en este caso es sencillo, ¿sí? De todo modo, no está de más que sepan despejar. Eso es algo bueno, ¿sí? Entonces, si yo quiero despejar
la t de acá, la única opción que tengo para despejar la t en esta ecuación es aplicar el cotangente en ambos miembros. ¿Por qué? Porque sé que cuando compongo una función con su inversa, el resultado me da el argumento. ¿Está bien? Digamos, justo han elegido la más complicadita de entender, pero está bueno eso, porque ahí ya se van a ir sin dudas a la casa. Veamos. Entonces, una vez que despejo t, si quieren le pongamos x, así no se marean tanto. Pongamos x, x, x. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que ustedes saben de siempre? Que para hacer la inversa hay que despejar la x. Si yo para hacer la inversa tengo que despejar la x y le cambio la x por t, ahí los mareo más todavía. ¿Está bien? Entonces, para hacer la inversa tengo que despejar la x. Despejo la x y una vez que tengo despejada la x, acá, despejo x, y una vez que despejo la x, intercambio las variables. Y esta sería la función inversa. Esta sería f a la menos 1 en x. Pero acá es importantísimo, sobre todo en esta, porque está restringido el dominio, decir entre qué valores varía x en la inversa. O sea, decir el dominio de la inversa. ¿Pero quién es el dominio de la inversa? Es el rango de f, perfecto. Entonces, esto valdría, este es el dominio de la inversa. Entonces, esto valdría para todo x en el intervalo menos 1, 1, porque el dominio de la función inversa es el rango de f. ¿Está bien? Entonces, acá sobre todo es importante darlo al dominio porque justo no es el arco tangente completo, es una parte del arco tangente y está restringida solo al intervalo menos 1, 1. ¿Está bien? Digamos. Bien, buenísimo. Y nos faltaría la gráfica solamente. Acá sí va a estar un poquito complicado graficar. Valores más chicos que 1. Estos son valores más chicos que 1. La voy a hacer más panzonita, aunque no es más panzonita en realidad, pero para que se note lo que quiero. Estos son valores más chicos que 1. Entonces, si yo quiero hacer una simetría respecto a la primera bisectriz, justo la primera bisectriz pasa por el punto 1, 1 y por el punto menos 1, perdón, no pasa, estoy diciendo tonteras. Es que los hice a la misma distancia, pero no. Pi sobre 4 es, a ver, lo hagamos en GeoGebra si sale más bonito. Al punto 1 pi sobre 4, 1. ¿Cuál le va a corresponder? ¿Cuál va a ser el simétrico? Del pi sobre 4, 1. Exactamente, el 1 pi sobre 4. Que si pi sobre 2, pi es 3,14. Si lo divido en 4, esto es más chiquito que 1. Entonces el 1 tiene que estar por acá aproximadamente. Y el pi sobre 4 por acá aproximadamente. Entonces por acá está el punto pi sobre 4, 1. Por eso les digo que no se nota mucho. A ver, voy a tratar de hacerlo en GeoGebra para que se vea mejor. A ver si... Veamos. Entonces... Veamos. Tenemos tangente de x entre menos pi sobre 4 y pi sobre 4. Ahí está.
Esa es la función tangente entre menos pi sobre 4 y pi sobre 4. Entonces tenemos este punto y este punto serían los extremos. ¿Está bien? Que si yo pongo el valor, en realidad el GeoGebra no trabaja con pi sobre 4, sino te lo basa a número, y por eso da 0,79, pero ese es pi sobre 4, ¿está bien? Acá. Entonces sería pi sobre 4, 1, y el otro es... Disculpe, profe, no está mostrando la pantalla. Ah, gracias. Perdón. A ver. Bueno, va de nuevo. ¿Este era? No, este es la de la ecuación. Es que tengo muchos GeoGebras abiertos. Este es. Bien. Entonces, acá. Esta es la tangente entre menos pi sobre 4 y pi sobre 4. ¿Sí? Este 0,79 es pi sobre 4, solo que la tangente no te lo escribe como, el arco, perdón, el GeoGebra no te lo escribe como pi sobre 4, sino que te lo dan decimal, ¿sí? Entonces, el que le corresponde al pi sobre 4, 1, sería el 1 pi sobre 4, que sería ese que está ahí. Y el que le corresponde, este no me ha salido donde quería, lo quería en la función, ahí está. Al menos pi sobre 4 menos 1 sería el menos 1 menos pi sobre 4. Menos 1 menos pi sobre 4. Ese que está ahí. ¿Está bien? Y cuando hay un punto sobre la primera bisectriz, ese punto es simétrico de sí mismo, que sería el origen. O sea que la gráfica de la función tiene que pasar por el origen, seguro. No, ya lo agrandé mucho. A ver, ahí está. Entonces, el simétrico de este es este que está acá. Pasa por el origen la gráfica y el simétrico del F es este que está acá. ¿Está bien? Esos son los simétricos. Esta sí es bastante difícil de graficar, por eso he preferido hacerlo con el GeoGebra. ¿Está bien? Traten de hacerla grande a la gráfica, cosa que se note, pero acá tiene que ir como un espejito para este lado, ¿sí? Y acá tiene que ir como un espejito para el otro. Lo bueno es que, si no me equivoco, el GeoGebra la tiene, la gráfica del arco tangente, así que me debería salir bien. Vamos a ver. Creo que la tiene. Entonces, ahí está, el arco tangente de X entre menos 1 y 1. Esa es la inversa. Que la marco en naranja, la marquemos en otro color. En azul. Ahí está. Esa sería la inversa. Fíjense que son muy parecidas la gráfica de la inversa y de la función, ¿sí? Pero bueno, la técnica es la misma. Tengo el punto de la función, intercambio las coordenadas y encuentro el simétrico. Tengo el punto de la función, intercambio las coordenadas y encuentro el simétrico, y de ahí trato de trazarla como un espejito respecto a la primera bisectriz. ¿Se entiende? Bien. ¿Ahora sí se ve? ¿Por qué era igual al cotangente de X? Porque para poder despejar de acá la X, usamos la inversa. Además, nuestra función es la tangente, entonces ya sabemos cuál es la inversa. La inversa es el arco tangente. ¿Está bien? Sí, ¿no? Bien. Entonces, lo que estaba tratando de graficar es la inversa de esta. Esta era la tangente restringida al intervalo menos pi sobre 4, pi sobre 4. Entonces, la inversa de la tangente restringida va a ser el arco tangente, pero también restringida. Como esta está restringida al intervalo menos pi sobre 4, pi sobre 4, el arco tangente tiene que estar restringido a lo que le corresponde en rango, que sería el menos 1, 1. ¿Sí? Graficarla sí es complicado porque los puntos están muy cerquita. Pi sobre 4, como ya han visto, es 0,79, está muy cerquita del 1. Pero la idea es la misma. Intercambio y ahí encuentro el simétrico. Si este es el menos 1 menos pi sobre 4, intercambio, me quedaría
Perdón, he dicho al revés. Este es el menos pi sobre 4 menos 1, intercambio, y me quedaría el simétrico. ¿Está bien? ¿Mejor? En el GeoGebra creo que sí se ve mejor, aunque no se ve muy bien, porque es una función difícil, porque está muy cerquita una de la otra, pero creo que se ve un poquito mejor, ¿sí o no? Que ayuda a entender, espero. Si no ayuda, bien, me avisan así, no lo muestro más al GeoGebra. Entonces, acá sí está difícil despejar la X, pero los pasos para encontrar la inversa son esos. Despejar la X, cuando despejo la X, intercambio la X con la Y, lo que era X pasa a ser Y, y lo que era Y pasa a ser X, y esta ya es la forma de la inversa. ¿Sí? Una vez que ya tengo la forma de la inversa, bueno, le pongo el nombre. Si mi función se llamaba f, la inversa se llama f a la menos 1. Quizá no es el mejor ejemplo para verlo, porque justo es difícil encontrar el arco tangente. ¿Quieren que hagamos uno en el que se vea más sencillo? Bueno, bien. ¿Pero se ha entendido esta? ¿Que justo es el complicado? Digamos. Bueno. Bueno. Por ejemplo, podemos hacer el de la raíz. Ahí se va a ver bien, creo. O el de la raíz cúbica. En esos dos se va a ver bien porque es más fácil de despejar. ¿Está bien? Es más fácil de despejar una X de una raíz cúbica que una X de un arco tangente, de una tangente. El A o el H, esos están fáciles de... Hagamos el A. Veamos. En el A, la función G es la raíz cúbica de X menos 2. Bueno, mismo anunciado que recién. Primero, ver si admite inversa, que para eso sí o sí tenemos que hacer la gráfica. No sé si la conocen a la gráfica de la raíz cúbica, pero es una de las gráficas conocidas, así que si no la conocen, la tienen que conocer. La raíz cúbica es la inversa de la función cúbica. Su gráfica es más o menos así. Es parecida a la del arco tangente, pero en realidad sigue infinitamente hacia arriba y sigue infinitamente hacia abajo. Ahora, esta no es la raíz cúbica de X, porque está desplazada 2 unidades hacia dónde. Si resto 2 en el argumento, está desplazada 2 unidades hacia dónde. ¿Derecha o izquierda? Exactamente. Si resto en el argumento, está desplazada 2 unidades hacia la derecha. Entonces, sería, si esta es la raíz cúbica de X, a esta la muevo 2 unidades hacia la derecha, lo que pasaba en el origen pasa acá. Esta sería la gráfica de la función que tenemos ahí. Es la raíz cúbica desplazada 2 unidades hacia la derecha. ¿Hasta ahí vamos bien? La borro la de la raíz cúbica. ¿La conocían la gráfica de la raíz cúbica? ¿O no? Bien, buenísimo. Es una de las que tiene que ser de gráfica conocida, así que si no la conocían, ya la conocen. Entonces, ahí tenemos la raíz cúbica de x menos 2. ¿Es inyectiva la función? ¿Cumple el criterio de la recta horizontal? ¿Cualquier recta horizontal que yo marque la corta en un punto o en ninguno? Voy a marcar las rectas. Así que acá la corta en 1. Acá también la corta en 1, pero allá en el más lejos, solo que no se lo ve, y acá la corta en 1. Y cualquier otra que trace, seguro la va a cortar en 1. Sí cumple el criterio. Cumple el criterio de la recta horizontal, este es G, por lo tanto es inyectiva. Y si es inyectiva, admite inversa. Entonces tiene sentido hablar de encontrar la inversa, si no, no tiene sentido encontrar la inversa. ¿Está bien? Bien. Entonces, como ya sabemos que admite inversa, veamos el dominio y el rango. Esta es la función G. Bueno, el dominio son todos
No tiene problema, son todos los reales, exactamente. Y el rango, en realidad, aunque no parezca, esto sigue hacia arriba y esto sigue hacia abajo infinitamente. Así que el rango también son todos los reales en este caso. ¿Está bien? Para la función cúbica, dominio y rango, y para la raíz cúbica también, son siempre todos los reales. Bueno, entonces, es inyectiva, admite inversa, el dominio son todos los reales, el rango son todos los reales, vamos a encontrar la inversa. Para encontrar la inversa, y eso es lo que les decía hace un ratito, pero no se notaba tanto, llamamos y a la función y despejamos la x. Acá está más fácil despejar la x. Recién era complicado porque teníamos la tangente. Pero acá, si yo quiero despejar la x, la raíz cúbica pasa como potencia cúbica. ¿Está bien? Y el menos 2 pasa sumando. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, profe. Buenísimo. Entonces me queda, la doy vuelta solamente por comodidad, que x es igual a y al cubo más 2. Una vez que despejo x, entonces despejo x. Una vez que despejo x, intercambio las variables, la x con la y. Entonces me queda que y es igual a x al cubo más 2. Intercambio las variables. Y esa, ¿por qué intercambio las variables? Porque a mí me interesa saber cuál es la inversa, pero en función de x, no en función de y. Acá yo tengo la inversa en función de y. Yo quiero la inversa en función de x. Entonces lo único que tengo que hacer es llamarle a la ix. ¿Está bien? Y esta ya es la forma de la función inversa calculada en x. O sea, sería la inversa de g calculada en x. Una vez que despejo, intercambio las variables, este que está acá es la forma de la inversa de g calculada en x. ¿Mejor ahora? ¿Un poquito mejor que antes? Bien. Sí, la otra era difícil de decir, de despejar, entonces eso mareaba. Entonces, pero la idea es la misma. Despejo la x y una vez que tengo despejada la x, intercambio las variables. Cuando ya intercambié las variables, ya me ha quedado la forma de la función inversa calculada en x. Y esta sería la función inversa de g. ¿Está bien? Sí, habría que graficarla a la inversa. Vamos a graficar la inversa. Bueno, acá vamos a usar lo que venimos usando de la función inversa, ¿sí? Pero en realidad ya la tengo a la forma y es fácil, porque la raíz cúbica desplazada 2 unidades hacia casi. Cuando estoy sumando afuera es hacia arriba, ¿está bien? Eso sería hacia arriba. Si yo sumara adentro, sería, si fuera x más 2 todo el cubo, ahí sería hacia la izquierda, ¿sí? Pero cuando sumo afuera es hacia arriba. Pero veamos qué se corresponde con eso. Entonces, ¿qué puntos creen que sería conveniente mover? Y bueno, acá yo tengo el 3, 1, que pertenece a la gráfica. Tengo el 2, 0 y tengo el 1 menos 1. 1 menos 1. Y este sería el 3, 1. Todos esos sé que pertenecen a la gráfica de mi función. Entonces, al 3, 1, ¿cuál le corresponde? El 1, 3. Exactamente. Al 3, 1 le corresponde el 1, 3 que estaría por acá. Es el simétrico del 3, 1. 1, 3. Al 2, 0, ¿cuál le corresponde? Cero, 2. Exactamente. Al 2, 0 le corresponde el 0, 2
Perfecto, que estaría por acá. 0,2. Y al menos 1, perdón, dije al revés. Al 1 menos 1, ¿cuál le corresponde? El menos 1, 1. El menos 1, 1 que estaría por acá. Exactamente. Así es. Bueno, la voy a marcar a la primera bisectriz. Así nomás. Para que vean que si está a la misma distancia los puntos con respecto a la primera bisectriz. Bueno, digamos, más o menos. No me ha salido también el dibujo. Ahora, esta parte que se abre así, acá tiene que ser algo así para que sea simétrico. ¿Está bien? Quiero que se refleje acá con respecto a la primera bisectriz, entonces esto tendría que ser algo así, para que sea como un espejito de esto. ¿Se ve? Y esto en realidad me ha quedado medio alejado, debería estar más cerquita, pero acá hice más chiquitas las unidades y acá hice más grandes, ¿sí? Pero la idea es que sea algo así. Y si hay un punto de la bisectriz que corta a la gráfica, por ese punto tiene que pasar la función, o sea que la función pasa por ahí también. O sea, cualquier punto de la gráfica que corta la bisectriz es un punto simétrico respecto a sí mismo. Entonces seguro que tiene que pasar la gráfica por ahí. No me ha salido tan linda, pero si ustedes observan, si es la raíz, si es la función cúbica desplazada 2 unidades hacia arriba, que es lo que hemos visto acá, es la función cúbica desplazada 2 unidades hacia arriba. ¿Lo ven? Digamos. Bien. Bien, buenísimo. Bueno, entonces, pero la idea es esa, ¿sí? Que encuentran el simétrico intercambiando. ¿Por qué? Porque esta es de gráfica conocida, pero no todas van a ser de gráficas conocidas. Entonces, encuentran el punto, intercambian y encuentran el simétrico. Encuentran el punto, intercambian y encuentran el simétrico. Y lo mismo con este. Con 3 puntos que marquen alcanza, creería. Exactamente, porque ya lo borré. Pero si el dominio de G eran todos los reales, ese sería el qué de la inversa. El dominio de G es el rango de la inversa, perfecto. Y el rango de G es el dominio de la inversa. Entonces también tiene dominio y rango todos los reales en este caso. En este caso tiene también dominio y rango todos los reales. Ya estamos mejor con el tema de la inversa. La inversa es uno de los temas que más cuesta. Así que está bueno que se tomen el tiempo de practicarlo, porque es uno de los temas que más cuesta. Pero esos son los 3 tipos de ejercicio que podemos tener en inversa. Cómo hallarla, la función inversa, cómo decidir si la función es inversible o no, que sería a través de la gráfica, y cómo encontrar el valor, que son los primeros que hicimos, cómo encontrar el valor de la función inversa sin hallarla a la inversa. Con esos 3 tipos de ejercicios, estamos cubriendo casi toda la parte de función inversa. ¿Se ha entendido? Sí. Buenísimo. Y es muy parecido, así que ya les queda de tarea para ustedes, el de la raíz de U más 7. En ese sí, la van a graficar, les va a salir que es inversible y van a tener que despejar. Va a ser algo parecido a esto. Así que sí les va a salir. Yo sé que les va a salir. ¿Está bien? ¿Quieren ver algo más? Ustedes también creen que les va a salir, ¿verdad? Sí les va a salir. Bueno. ¿Y vos, Lourdes? Bueno. Bueno, entonces tienen tarea. Bueno, no. Me imagino que ya han tenido clases todo el día, así que pueden descansar un ratito. Acuérdense, entonces, traten de hacerlo el de la raíz, que ese es parecido a este, y va a salir. Al más difícil, ya lo hemos hecho. Así que bueno.
Bueno, y nos estamos viendo la semana que viene. No se olviden de rendir el evaluativo. ¿Estamos? De nada. Nos vemos después. Cuídense y estudien. Bueno, nos vemos. Lejos.